Si cuando estudia una pieza usted siente que tiene que detenerse constantemente para entender los acordes que está tocando, si siente que tiene el conocimiento pero aún así no logra ver rápidamente qué es lo que está sucediendo en la guitarra, es muy probable que el problema no sea falta de teoría. Muchas veces el problema es la forma en que estamos viendo el diapasón. En este video quiero mostrarles mi manera de comprender cómo los acordes se conectan entre sí para empezar a ver la armonía mucho más rápido. Y quiero aclarar algo desde el principio. Este video no se trata de aprender más posiciones, sino de comprender lo que estamos haciendo. Y muchas veces lo que pasa es que aunque nosotros tengamos el conocimiento teórico, cuando estudiamos estamos pensando nota por nota, a veces estamos pensando solamente en las digitaciones, en las posiciones o en los números de los dedos de la mano izquierda. Y esto nos da una visión fragmentada del diapasón porque no logramos ver cómo todo se conecta de una manera orgánica. Ahora lo que vamos a ver es cómo esta red está conectada a través de los 5 acordes mayores básicos, que son Do mayor, Re mayor, Mi mayor, Sol mayor y La mayor. Lo que sucede es que yo puedo tocar cualquier acorde mayor con estas 5 posiciones, pero moviéndolos y transportándolos a diferentes trastes. O sea, un acorde de Do mayor, yo puedo tocarlo aquí, pero también lo puedo tocar basándome en cualquiera de las otras 4 posiciones restantes. Y así con todos los acordes. Cada uno de estos 5 acordes yo lo puedo tocar con las 5 posiciones. Ahora, esto tiene una forma en que se conecta siempre igual. Y generalmente se usa esta palabra caged para entender el orden en que los acordes se van conectando. Y esto funciona muy bien cuando empezamos en acorde de Do mayor. Pero cuando estamos empezando en cualquiera otro de los acordes, va a complicarse más porque la palabra empieza a cambiar el orden, o mejor dicho, empieza en otra letra y ya se nos pierde esta idea de caged, caged, C-A-G-E-D. Por eso lo que quiero enseñarles es hacer esta conexión por medio de la parte visual, de cómo estos acordes tienen notas en común y se conectan entre sí, y no pensando en el orden de las letras. Ahora, el primer ejemplo que vamos a hacer es a partir de Do, y ahí sí se va a conectar muy bien con esta idea de caged, C-A-G-E-D, pero después lo vamos a hacer en otra posición para que ustedes vean cómo la visualización de estas conexiones son más fáciles sin pensar en el orden de las letras. Entonces, vamos a empezar en Do mayor. Lo que vamos a hacer es tocar todas las posiciones de Do mayor con estas 5 posiciones y ver cómo se conectan entre sí. El primer acorde, Do mayor. Clarísimo. Aquí es la posición abierta de Do mayor que todos conocemos. Ahora sí, ¿qué es importante de ver aquí y cuál es mi punto de referencia y conexión con el siguiente acorde? Este bajo. Este es un Do que está en la quinta cuerda. Entonces aquí empiezo a establecer una primera idea, y es que me voy a basar en las notas más graves, en los bajos, y vamos a ver que tenemos 2 acordes con bajo en la quinta, 2 acordes con bajo en la sexta y un acorde con bajo en la cuarta cuerda. Pues bien, este primer acorde de Do tiene bajo en la quinta, y ahora con este dedo yo me voy a enlazar al siguiente acorde, que es este. Esta es la posición de la mayor, pero ahora transportada un tono y medio hacia arriba, que la convierte en Do mayor. Ya estoy seguro que muchos de ustedes saben eso, pero el punto entonces es entender esta conexión con el bajo en quinta cuerda. Do mayor y Do mayor. Do mayor aquí, primera posición, y Do mayor con la posición de La mayor. Ahora, después de este acorde, ¿con cuál vamos a conectar? Aquí vamos a conectar con acordes que tienen bajo en la sexta, que es este Do. Pero, ¿cuál es el que sigue? Bueno, después de este acorde, lo que vamos a visualizar es que estos 3 dedos se convierten en una cejilla de este acorde, de la posición de Sol
mayor. Ven que cuando tocamos sol mayor así, o digamos acá en la primera posición, tenemos 3 cuerdas al aire. Esas 3 cuerdas, cuarta, tercera y segunda, son estas mismas que se convierten en la posición de la mayor. Vean aquí, estas 3 notas se convierten en cejilla y a partir de ahí formo el acorde de sol mayor, posición de sol mayor, pero este es un acorde de do. La raíz está aquí en la sexta. Esta nota es do, al igual que esta. Aquí tenemos entonces los 2 acordes con raíz en la quinta. Conectamos a raíz en la sexta por medio de estos 3 dedos que se convierten en cejilla. Aquí también vale la pena ver que estos 2 extremos son do, porque sabemos que la sexta y la primera cuerda son iguales. Entonces aquí tenemos do en la sexta y también en la primera. No está de más verlo, yo siempre pienso sobre todo en el bajo, pero está bien saber que aquí también está el do. Y esto que está aquí ahora se convierte en cejilla y pasamos a esta posición de mi mayor. Y estos acordes son los 2 acordes que tienen bajo en la sexta. Aquí está el do, primero con posición de sol y ahora con posición de mi. Aquí ya tenemos 4 conexiones. O mejor dicho, 4 acordes. Y nos falta solamente uno, que es el acorde que tiene bajo en la cuarta cuerda. ¿Cómo lo conecto yo a partir de aquí? Yo pienso en esta nota. Aquí está el do. En la cuarta cuerda tenemos el do. Y ese do que viene de esta posición ahora se va a convertir en la raíz de este acorde, que es el do mayor, pero con la posición del re mayor. Pero lo que estoy viendo es cómo se conectan aquí, con este dedo. Bueno, ahí está sin cejilla. También lo puedo pensar con la cejilla. Y ahí estoy tocando las 5 posiciones de do. Y esta última todavía podría conectarla con la primera para hacer el círculo completo. Aquí va a quedar muy incómodo, pero voy a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo se conectaría. Y es pensar que tenemos esta posición de acá. Aquí tenemos el do, aquí también lo podemos conectar con esta segunda cuerda. Yo dije que generalmente lo pienso con los bajos, pero bueno, aquí hay que hacer una excepción y pensar en este do y ver que esta parte de aquí es como esta parte superior del do mayor aquí arriba. Esto es incomodísimo. Esto aquí yo no lo puedo ni siquiera tocar limpio. Sería muy incómodo, pero sí es visualizar como esta posición vuelve a conectar con esta primera. Si la pienso aquí en traste 12, estos 3 que están acá son como estos 3 que están acá. Y esta posición de aquí conecta con la de do por medio de esta nota. Ven aquí, bueno, no sonó bien porque toqué la cuarta cuerda, pero aquí sí está do mayor que conecta con este. ¿Cuál sería el ejercicio? Poder subir y bajar con estos acordes de una manera fluida y rápida. Y no es necesario pensar en el orden de las letras, sino en esta conexión visual. Eso es lo que estamos trabajando. Voy a subir en todas las posiciones de do mayor. Y ahora voy para abajo. Puedo intentar hacerlo más rápido. Ven, y así es como yo busco esta visualización rápida de todos los acordes. Vamos a hacer un ejemplo más, empezando en otro acorde, para que ustedes vean cómo podemos usar siempre esta misma lógica. Lo bueno es que los acordes siempre se conectan igual, pero ahora si empezamos, por ejemplo, en sol, vean que ahora sería muy
complicado pensar, ok, empezamos en sol, sería la parte de caged, G-E-D, y después viene C-A. Eso es una forma complicada, ya el cage se desvirtúa, perdemos como esta palabra que nos ayuda a guiarnos. Por eso vamos a ver la conexión visual. Si empezamos en sol, el objetivo es tocar todos los acordes de sol y conectados de una forma ordenada. Este es sol mayor acá. La nota con la que yo me conecto es el bajo, este de aquí. Les había dicho que en este caso tenemos dos notas que son sol y eso se convierte en cejilla con este sol. Esto es muy fácil, seguramente ya ustedes conocen este sol, pero ahora ¿con cuál se conecta? Tal vez no lo podrían hacer instantáneamente si estuvieran aquí al frente mío y estuviéramos juntos trabajando, pero aquí este sol se conecta por medio de este dedo con este sol. Entonces, sol acá, acá y acá. Y ahora aquí podemos ver lo que les estaba explicando antes en do mayor, que quedaba aquí muy agudo. Bueno, esta posición del re mayor, esta parte de acá y este sol es lo que yo visualizo y conecto con esta posición, que es la posición de do. Véanlo de nuevo. Estos tres dedos. Esta es la raíz de sol que se va a convertir en este dedo y pasamos a esta posición, que es la posición de do. Y ahora conectamos con el que sigue a partir de esta posición, de este bajo que está aquí, que es sol, y esta posición de aquí conecta con esta. Y si quisiéramos hacer el círculo completo, estos tres dedos son los que se convierten en cejilla y tocamos la posición de sol. Insisto, aquí es muy incómodo, no puedo tocarlo ni es práctico, no es algo que vamos a usar casi que nunca, o rara vez tendremos que usar algo así. Yo no recuerdo haber usado esta posición, pero sí la puedo visualizar. ¿Ven? Aquí llegué otra vez a la primera. Y entonces paso por los 5 acordes de sol mayor en este orden. ¿Ven? Y no estoy pensando para nada en el orden de las letras, en el orden de C, A, G, E o D. Estoy simplemente haciendo esta conexión visual. Ahí nos faltaron re y la, pero por supuesto que eso los tiene que quedar de tarea, porque no tiene gracia si yo hago todo aquí en el video. Ahora lo que ustedes van a hacer es quedarse después de este video y empezar a trabajar con el la mayor y buscar todas las posiciones de la mayor, y luego con re mayor y buscar todas las posiciones del re mayor. El truco y lo más importante es que ustedes vean que esto siempre se conecta igual. Por eso estamos usando estas notas de referencia visual para poder ver estas conexiones. Ahora, ¿cuál es la mayor utilidad de esto? Bueno, esto tiene muchísimos usos. En el caso del trabajo que yo voy desarrollando aquí en el canal, principalmente estamos hablando de cómo poder visualizar los acordes cuando estudiamos repertorio de guitarra clásica. Entonces, nosotros tomamos una partitura y podemos empezar a detectar estos acordes de una manera muy rápida, casi en tiempo real. Pero esta no es la única aplicación. Por supuesto que esto nos da y nos abre las posibilidades para poder tocar un mismo acorde de muchas maneras, buscar disposiciones más agudas, más graves, en cualquier tipo de música que estemos tocando. También este sistema está muy relacionado con todo el tema de escalas pentatónicas, escalas mayores, improvisación, en fin, es una puerta que nos abre la entrada a un mundo de muchísimas posibilidades. Pero como yo estoy trabajando en este canal principalmente con el repertorio de la guitarra clásica, el análisis armónico, la visualización de los acordes, pues esto es algo que, aunque no hice ningún ejemplo específico ahora, es algo que hay que aprender a hacerlo de una manera así, neutra, sin pensar en ninguna pieza en específico, sino empezar a ver los acordes y poder cambiar ágilmente de uno a otro. Y después los empezamos a ver en las partituras.
y entonces podemos entender lo que estamos haciendo, podemos memorizar con más rapidez, podemos tocar confiados porque no estamos dependiendo únicamente de nuestra memoria mecánica, y esto nos lleva a ser más felices tocando guitarra y queremos estudiar más piezas y entramos en un círculo virtuoso donde nos gusta cada vez más lo que estamos haciendo y tenemos más confianza a la hora de tocar. Así que este es un primer punto de entrada que tiene muchísimas aplicaciones, pero es importantísimo que ustedes logren hacer esta conexión de los acordes de una manera visual. Espero sus comentarios. Sé que este es un tema muy amplio que puede tener muchísimos enfoques. Seguramente ustedes ya lo hayan practicado de alguna otra manera. Espero sus comentarios, saber qué piensan al respecto, y como siempre les deseo una buena semana, una buena práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.